En este vídeo vamos a aprender a utilizar la herramienta 3D que podemos encontrar en el menú Efectos de Illustrator. Para ello vamos a retomar este logo que hicimos en lecciones anteriores y vamos a recrear ese efecto 3D sin necesidad de tener que dibujar los trazos nosotros mismos. Para ello voy a volver a mostrar la capa que teníamos por debajo con el logo original y ahí podemos ver el efecto 3D que este objeto tiene. Como vimos en lecciones anteriores, finalmente optamos por dibujarlo nosotros mismos y en un momento veremos por qué esa opción es mucho mejor que la que vamos a realizar a continuación. Seleccionando la opción 3D, extrusión y biselado, se nos abrirá este pequeño desplegable en el que podemos ver una serie de opciones. Vamos a mover esto un poco más hacia la izquierda y vamos a aplicarle el efecto 3D. Si pulsamos sobre previsualizar podremos ver lo que está ocurriendo. Al darle a previsualizar vemos como esa imagen automáticamente se ha convertido en una imagen 3D, similar a la que podemos ver aquí en esta previsualización. Si ahora cogiera este objeto y lo rotara, podemos ver en directo cómo vamos a ir modificando esa perspectiva dentro de esta pequeña burbuja que nos sirve de guía. Así como podéis ver, puedo ir intentando ajustar esa perspectiva a la que tiene el dibujo original. Ahí, como podéis ver, hemos recreado esa perspectiva aproximadamente similar a la que tenía nuestro dibujo original. Si no estamos satisfechos, podemos también aplicarle algo de perspectiva, lo cual modificará la perspectiva de ese elemento, haciéndolo quizás un poco más real. También podemos introducirle aquí los números que queremos de rotación en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Además podemos indicarle la profundidad de extrusión que queremos que tenga. Como podéis ver ahí, podemos ir ajustando esa profundidad. Esta opción de remate nos permite dejar la figura en 3 dimensiones cerrada o por el contrario dejarla abierta. En este caso nos va a interesar dejarla cerrada. Otra opción interesante acerca de la opción de extrusión y biselado 3D es que podemos meterle un bisel a esta figura. Ahora mismo tiene seleccionado ninguno, pero podemos ir probando distintos tipos y viendo los efectos que podemos conseguir con ellos. Como podéis ver, el esquema del bisel que vemos aquí se está aplicando aquí en mi figura tridimensional. Como podemos ver ahí, se ha generado ese pequeño escalón, como el que habíamos indicado aquí. Si elegimos este, veremos que ahí ha variado ese biselado, modificando mi figura. Tenemos muchos tipos diferentes de biselado del que podemos elegir. Probemos con este redondeado y vemos ahí cómo ha redondeado mi figura. Hay que tener en cuenta que cuanto más compleja sea mi figura vectorial, más le costará al programa calcular estos biselados. Vamos a dejarlo con esta opción de biselado redondeado y de nuevo aquí vemos que podemos modificar la altura. Como podéis ver, puesto que la geometría es tan compleja, no todos los resultados son satisfactorios. Vamos a dejarle una altura de 2 puntos y vemos que aquí podemos elegir un tipo de superficie diferente. El que está seleccionado por defecto es difuminado plástico. Podemos cambiar a difuminado difuso, sin difuminado o malla metálica, en la cual veremos la malla de ese objeto tridimensional que hemos creado dentro de nuestro programa. De momento dejaremos difuminado plástico y le daremos a OK. Ahora, como podemos ver, pasando a la vista contorno, mi figura vectorial continúa siendo la misma, sin embargo aquí podemos ver un efecto tridimensional.
Si lo comparamos con la figura original, vemos que el resultado no es exactamente el que queríamos, aunque es bastante bueno. Si queremos expandir esto, podemos venir a Objeto, Expandir apariencia, y así conseguiremos expandir la apariencia, consiguiendo que este objeto permanezca como estaba. Como podemos ver, no es un resultado muy limpio, y tampoco queda tan perfecto como podría haber quedado si lo hubiéramos dibujado directamente a mano. Por ello dependerá del diseñador el elegir la técnica que se ajuste más a sus necesidades. Otra opción que me gustaría destacar acerca de la herramienta 3D, vamos a ocultar estas dos capas y a crear una nueva, es la opción que podemos aplicarle a nuestra figura un mapa, de la misma manera que lo podríamos hacer en un programa de edición 3D. Vamos a seleccionar esta figura, le vamos a cambiar el relleno y vamos a venir de nuevo a efecto 3D, extrusión y biselado. De nuevo activando previsualizar podemos ver cómo modificando este objeto podemos ir creando una nueva perspectiva. Si queremos deshacer esto y volver a los niveles por defecto, pulsando la tecla Alt en nuestro teclado, veremos que aquí el botón de cancelar se convierte en restaurar y podemos volver a dejarlo todo como estaba. Ahora podemos elegir distintos tipos de biselado y podemos ver los efectos tan curiosos que podemos conseguir. Puesto que esta figura es mucho más sencilla que la que habíamos visto anteriormente, el efecto es mucho más evidente. Vamos a dejarle este biselado, vamos a crear una altura mayor. Con esta opción podemos pedir que el bisel se extienda hacia afuera o hacia adentro. Vamos a decirle hacia afuera. Podemos elegir otro tipo de material. Vamos a dejar el difuminado plástico. Y si vemos esta opción mapear ilustración, cuando pulsemos aquí, veremos que se nos abre esta pequeña ventana. Y aquí tenemos el skin de esa figura tridimensional. Para los que estéis familiarizados con los programas de edición 3D, este paso resultará muy claro y muy sencillo de entender. Aquí en esta ventana de símbolo podemos elegir un símbolo para crear y aplicarle a nuestro objeto. Vamos a seleccionar este símbolo que creamos anteriormente y cuando vengamos aquí veremos que se ha aplicado a nuestra cara. Eso es debido a que esta cara está seleccionada. Ahora podemos modificar la posición en la que queremos que se coloque este símbolo y podemos elegir también otras caras de la figura. Para los que entendáis de 3D podéis ver que estas son las partes de nuestra pieza desenrolladas y aplanadas en forma de UVs y aquí podríamos ponerle los símbolos que queramos. Vamos a eliminar este de aquí y vamos a seleccionar. Podemos ver ahí cómo se van a ir marcando esas partes. Podéis ver ahí cómo va a medida que voy cambiando, van moviéndose. Y vamos, por ejemplo, a seleccionar este otro símbolo y como vemos ahí aparecerá. Es demasiado grande, por lo tanto tendremos que escalarlo. Y como podéis ver ahí se está colocando ese mapa a lo largo de esa figura tridimensional. Esta opción de 3D puede sernos de gran utilidad a la hora de crear logotipos o iconos para la web.